Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas doctor tardes. Farley. La reunión ya está en curso grabando. Muchas gracias. Por favor, me confirman quién es el abogado Juan que Fernando acompaña. Romani, disculpe. Buenas tardes, doctor Farley. Daniel Ocampo, abogado de la Comisión Primera. Bueno, por favor, Daniel, le solicito, vamos a realizar los actos de instalación y de verificación de la asistencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Se da inicio a la Comisión Accidental número 233 de 2024, segunda reunión, siendo las 2:02 de la tarde. La presente comisión es el recaudo electrónico y modernización del transporte público en Medellín. Se les solicita a los asistentes, por favor, ingresar al chat de esta reunión su nombre completo, número de contacto y correo electrónico, para que por favor procedamos de conformidad a depositar la información solicitada. Procedemos con la verificación de la asistencia a las dependencias y entidades invitadas a la presente comisión accidental. De la Secretaría de Movilidad, ¿quiénes se hacen presente? Por favor, Listo. dicen su nombre completo. ¿Se encuentra presente alguien de la Secretaría de Movilidad? Vamos entonces a Buenas enviarle tardes. el link al secretario para que se conecte, ya que no se hace nadie presente. Sí, por favor, desde la Buenas comisión. tardes. Buenas Jason tardes, ¿quién habla? Betancourt, ¿Quién Jason pueda Betancourt, presentes de la profesional Secretaría de social. Movilidad? Sí. Buenas tardes, concejal. Jason Betancourt, profesional social de la Dirección Técnica de Transporte, Secretaría de Movilidad. Buenas tardes, concejal y demás asistentes. Rafael Arturo Henao Molina, agente de tránsito, Subsecretaría de Seguridad Vial y Control, Secretaría de Movilidad de Medellín. Listo. ¿Alguien más de Secretaría de Movilidad? Bueno, por parte de la Secretaría de Continuemos entonces. Hacienda. Buenas tardes, concejal, integrantes de esta reunión. Mi nombre es Jorge Brandt, yo soy el subsecretario de Tesorería. Muchas gracias, doctor. Por parte de la Secretaría General. Buenas tardes, Jessica Arboleda Durán, profesional especializada de Secretaría General. Muchas Secretaría gracias. de Gobierno y Gestión del Secretaría de Gobierno y Gabinete. Gestión del Gabinete. Bueno, no asiste nadie de Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Se encuentra presente alguien del área metropolitana del Valle de Sí, Aburrá? sí, buenas tardes, concejal, y buenas tardes para todos. Mateo Molina Rodríguez, subdirector de transporte del área metropolitana. Muchas gracias, Mateo. Bien, Por parte del Metro de Medellín. Buenas tardes, concejal y asistentes. Carlos Ortiz, gerente de desarrollo de negocios del Metro. Acá estoy con Carlos Agudelo y Daniela Soto, también del Metro de Medellín. Perfecto, muchas gracias. Por parte de la Personería Distrital de Medellín. Personería Distrital, no hay nadie de la Personería. Bueno. Contraloría Vamos a enviar, Distrital de Medellín. vamos a enviarle al señor Contralor la invitación para que se conecte. Que quede constancia en el acta de que se le convocó hasta por WhatsApp.
A ver, ¿por dónde mando una reunión? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ay, Jenny Teresita Serna Montoya de la Personería de Medellín, qué pena, pero no me daba el audio. Personera delegada 20 Perfecto. de Vigilancia Personería disculpa. Administrativa. Perfecto. ¿Quién continúa? La Contraloría. La Contraloría Contraloría. Distrital 020. Buenas tardes, Buenas Jenny tardes. Cercano, de la Contraloría Distrital de Medellín, apoyo técnico. Bueno, bienvenida. Luego de verificar la asistencia, ¿falta algún funcionario que no hayamos convocado que desee presentarse para el registro? Bueno, les cuento. Luego de verificar la asistencia. Hola, buenas tardes. ¿Y quién habla? Señor concejal, buenas tardes. Le habla Juan Carlos Botero de la Secretaría de Movilidad y aquí estoy con la doctora Viviana Tobón, directora técnica de transporte. Saludos a la doctora Viviana, es un gusto que nos acompañe. Bueno, vamos a darle entonces la palabra habíamos quedado en la sesión anterior que hoy escucharíamos a unos expertos de las agremiaciones y a la Secretaría de Movilidad, toda vez que en la sesión anterior se hizo una exposición de motivos muy amplia de la comisión, lo que agotó el orden del día. Le pido entonces el favor a Daniel Stewart Toro Castaño, colaborador, que certifique los compromisos a los que se habían llegado en la comisión anterior, antes de dar la palabra a las diferentes dependencias y expertos. Por supuesto que sí, concejal, con las buenas tardes para todos. Daniel Toro Castaño para efectos del acta. Concejal, en la sesión anterior, o más bien posterior a la sesión anterior, con el fin de clarificar a las empresas que tuvieron algún tipo de compromiso para la presente sesión de la Comisión Accidental, desde su unidad de apoyo se envió un cuestionario compuesto de 2 preguntas y el desglose de una de las preguntas, en las que solicitábamos a las empresas, para efectos prácticos en la presente sesión, responder, primero, sírvase informar al gremio de transportes y a esta comisión accidental los avances, ventajas, retos y demás pormenores que considere pertinentes del proceso de implementación del sistema de recaudo electrónico con la empresa Metro de Medellín. 2. Sírvase enviar y exponer los estudios de costos operacionales o tarifa técnica elaborados para el año 2025. Adicionalmente, se solicita incluir los siguientes aspectos. ¿Cuál ha sido el impacto que ha generado el sistema de recaudo electrónico en los usuarios? ¿Cómo se ha reflejado la productividad en términos de número de pasajeros antes y después de la implementación? 3. ¿Cuáles son los costos asociados al sistema de recaudo para la empresa, los propietarios de los vehículos y los conductores? Y 4. Si existen cláusulas de permanencia con el operador del sistema de recaudo. Estas preguntas fueron enviadas al señor Jimmy Alexis Gómez de Cotransbi, Leopoldo Gutiérrez de Cotransa, José García de TASA y Orlando Pérez de Conatra. Si bien estas son empresas privadas, entonces ingresan a la comisión como invitados. Solicitamos que aquellos que hayan hecho el respectivo análisis puedan responder y ejemplificar en la presente sesión. Tiene ahora entonces el uso de la palabra Jimmy Alexis Gómez de Cotrans. Perfecto, entonces vamos a dar la palabra a los expertos. Daniel, los vas por favor enunciando y cada uno va a tener el tiempo que requiera para hacer su intervención. Claro que sí, concejal. Entonces, Jimmy Alexis Gómez de Cotransbi, adelante. Concejal, asistente, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Jimmy, te escuchamos un poco lejos del micrófono. Con buena recepción. Lejos del micrófono. A ver cómo me ubico aquí. ¿Y cómo me escucha? Hola. Mejor, Jimmy. Mejor, bueno, perfecto.
Muchas gracias por el espacio, haciendo o siguiendo mejor el cuestionario que nos enviaron. En la primera parte mencionaba de las ventajas, ¿cierto? Nosotros, dentro del análisis que hicimos, las ventajas es que nosotros llevamos ya más de 8 años trabajando con recaudo electrónico en el Valle de Aburrá. Muchas empresas del transporte público colectivo, que digamos el usuario inconscientemente o desconocen mejor de que estos vehículos que alimentan el metro no son vehículos del metro, son vehículos de las empresas de transporte público colectivo, quienes hoy operamos con recaudo electrónico. Aparte tenemos otras empresas que tenemos el recaudo electrónico en las rutas que operan de los diferentes barrios al centro de la ciudad. Como ventaja, pues ya tenemos un relacionamiento hoy con Metro de Medellín que ha avanzado. Tenemos aquí unos retos muy importantes que también lo mencionan en esta primera parte. Dentro de esos retos lo venimos trabajando con la autoridad, es que ese recaudo electrónico no sea un costo para el transporte público colectivo, no puede ser un costo para las empresas de transporte, no podemos incrementar otro ítem a la canasta de costos del sector. Y tenemos el reto, tanto Metro de Medellín como las autoridades del área metropolitana, diferentes secretarías, alcaldías municipales, distritales y área metropolitana, encontrar el mecanismo adecuado para que esto no sea un costo. Y un reto muy grande que hoy lo venimos perdiendo es volver a generar esa confianza en el usuario, mirar cuál va a ser el mecanismo que vamos a encontrar para que el usuario retorne al transporte público colectivo, porque vemos que hoy se sigue perdiendo el usuario. En una de las empresas que represento, tenemos recaudo electrónico y este no se incrementa el uso. Estamos muy estables en cuanto al número de usuarios. Inicialmente pensamos que tener el recaudo electrónico y esa articulación con Metro de Medellín iba a generar una migración de nuevos usuarios a las empresas, pero hemos encontrado que no ha sido real eso. Eso no lo hemos materializado y tenemos aquí la tarea de poder invitar y poder cautivar y enamorar a los usuarios del servicio de transporte público articulado entre el metro de la ciudad y empresas del CPC, porque nosotros somos complementarios en uno al otro. Sigo aquí con las ventajas. Al tener el transporte público colectivo, más de 450 orígenes en el área metropolitana, tenemos una gran cobertura y somos un excelente complemento para el metro de la ciudad. Al llegar a cada uno de los rincones de las laderas que conocemos en nuestra área metropolitana, pues aprovechamos esa cobertura para llevar usuarios al metro hoy en aproximadamente un 40% de los usuarios que el sistema masivo moviliza. Entonces, todas estas ventajas que tiene tanto el colectivo como el masivo se complementan para generar una mejor articulación y una integración que le permita al usuario tomar en su lugar de origen hacia el lugar destino, independientemente del sitio del área metropolitana al cual se desplace, a través del pago de un pago electrónico, poder generar la integración en los diferentes modos de transportes. Déjenme verifico por aquí, abro el archivo, que no lo tengo a la mano para el segundo punto que mencionaba en la tarifa técnica para el año 2025 es un tema que se trabajó desde las agremiaciones y finalizando el año pasado nos sentamos con la Secretaría de Movilidad de Medellín, que ya había realizado también otras reuniones con el área metropolitana. En esta reunión se nos socializó el estudio por parte de la Secretaría de Movilidad, mas no se nos entregó. En esa reunión quedamos en la tarea de definir 2 ítems fundamentales para poder acordar la canasta de costos. En esa reunión acordamos la tarifa, quedamos de acuerdo en la tarifa de 3.400 y 3.500 pesos. Sin embargo, encontramos de pronto algo que nos faltaba ajustar en cuanto a la canasta de costos, porque consideramos que si ese divisor se modifica,
el resultado iba a ser totalmente diferente. A la fecha estamos pendientes todavía de realizar ese acercamiento, de sentarnos a mirar esos kilómetros recorridos, ese número de usuarios que frente al año inmediatamente anterior generó un incremento que nosotros la verdad no lo hemos visto percibido. La Secretaría de Movilidad nos informa que ese dato lo sacaron del CODA, sin embargo no lo hemos reflejado en una realidad. Entonces es importante que nos sentemos para revisar esa canasta de costos y estar de acuerdo en la misma. En la tarifa no hay discusión, porque entendimos que llevar una tarifa más alta al usuario de estrato 1, 2 y 3, pues simplemente seguirlos invitando a que sigan utilizando el transporte público informal y a que migren a otros modos diferentes al nuestro, entendiendo que hoy tenemos muchas debilidades en cuanto a lo organizacional, en cuanto a las congestiones que tenemos en las vías y las diferentes dificultades que maneja el transporte público colectivo, que requiere de una infraestructura dedicada para el sector. Entonces es importante que realicemos esa reunión para terminar de definir el tema de la canasta de costos. En cuanto a las rutas que no se integran, tenemos los costes para estas empresas en cuanto al propietario o empresa, al usuario. Ese costo del recaudo electrónico se le trasladó al propietario como tal. Ese costo hoy lo está asumiendo el transportador. El metro maneja unos tarifarios, el metro maneja unas tarifas en cuanto a tiempo de contrato, si es a 15, si es a 20 años, maneja unos, digamos, tarifarios en cuanto a porcentajes o tarifa fija definida por pasajero movilizado. Y ya cada empresa, entre los estudios que realiza, pues digamos, hace un acuerdo con el metro. En el caso particular, nosotros hicimos un contrato a 15 años con el Metro Medellín para los usuarios que utilizan nuestro servicio en el barrio y se desplazan hacia el centro. Y hoy, por ese servicio, el metro nos está cobrando 126,6 pesos por pasajero movilizado. Ese es el costo que hoy tiene el propietario que asumir para tener implementado el recaudo electrónico en la empresa. Y vemos que si no hay un incremento de usuarios, pues simplemente son ingresos más que va a percibir el usuario hoy. Jimmy, qué pena, pero es que hay un ruido demasiado fuerte que impide que escuchemos. Una señora, yo no sé quién está hablando, pero está interrumpiendo la comunicación. No, pues por lo menos nosotros no escuchamos bien. Eso me pasa a mí también, que por favor cierren los micrófonos. Regálame un segundo, yo me ubico mejor para que me puedan escuchar bien. Vamos a esperar un momento que el doctor Jimmy pueda restablecer conexión. El siguiente ponente se encuentra preparado. ¿Está preparado el siguiente ponente?
El siguiente ponente es Leopoldo. Leopoldo Gutiérrez, ¿se encuentra? Démosle la palabra a José García y a la empresa Aranjuez Santa Cruz. Ahora Está presente para la intervención lo de Leopoldo Gutiérrez por Cotransa. Leopoldo Gutiérrez tiene entonces el uso de la palabra. Va a hablar Iván Darío Restrepo, presidente de Cotransa, porque las preguntas llegaron a la institución y él me las redirigió a mí. Sobre la primera pregunta. Perfecto, Leopoldo, bien pues. Sí, Iván Darío Restrepo. Sírvase informar al gremio de transportadores de esta comisión accidental los avances, ventajas, retos y pormenores que considere pertinentes del proceso de implementación del sistema de recaudo electrónico con la empresa Metro de Medellín. Lo dijo ya el presidente de la CTU, llevamos 8 años en una operación con el Metro bastante exitosa, donde las ventajas más grandes que han habido es la excelente confiabilidad de la empresa Metro a través de su programa de Cívica. Nosotros tenemos indicadores muy buenos en materia de confiabilidad. Las fallas que presenta no se miden siquiera en por ciento y no en problemas del 1 por 1000 o 2 por 1000, en materia de retrasos en los usos que se llaman en el vocabulario que utilizamos en el contrato, los usos de Metro, que es cada que pasan una tarjeta, en llegarnos la acreditación o la información en el día subsiguiente, las fallas son del 1 por 1000 o de menos del 1 por 1000 en las pocas ocasiones y se corrigen muy prontamente. El equipo o el hardware que tiene la tarjeta cívica y el programa de Metro tiene unos validadores. Las fallas de esos validadores en estos 8 años nos han generado mínimo lucro cesante. O sea, no es usual que nosotros por componente tecnológico, que es el otro equipo que tenemos embarcado con el GPS para la ubicación de los vehículos, tengamos fallas que hagan que el vehículo permanezca en patios de atención y en corrección del componente tecnológico, a veces días enteros o horas enteras, con la tarjeta cívica. Eso es muy inusual. Es muy poco el lucro cesante, es un sistema de mantenimiento excelente en estos 8 años en el proceso. Los validadores no fallan, a veces los pueden arreglar de forma remota y tenemos unos contratos cerca de las estaciones, algunos sitios que colocamos las empresas, en el caso nuestro, en el sector de Envigado, y ellos se dirigen con los técnicos muy rápidamente a hacer una corrección que requiera presencia física. Adicionalmente, tenemos un proceso dificultoso. Eso es lo bueno, que es mucho. Ellos tienen una experiencia amplísima, no ha habido problemas en la entrega de los recursos a través del tiempo. En una experiencia que, de acuerdo a las empresas, algunas veces cada 8 días, nosotros cada 15 días
en el sector del Tío, que es uno de los primeros contratos, los recursos llegan bastante oportunamente, llegan con una trazabilidad muy buena. Diariamente puede saber un propietario, en el caso nuestro, que tiene qué tarifa fue cobrada en cada uso, porque las tarifas varían, si es por transbordo, si es integrado, si es pleno o únicamente de un trayecto de ciudad, varían. Todos esos datos están normalmente a las 6 de la mañana con una confiabilidad del 99.9%. Eso lo hemos tenido durante 8 años. Esa parte hay que reconocer el día de hoy. Yo creo que no me dejan mentir, y algo parecido dijo el presidente de la CTU. Entiendo que son muchos usos. Creo que en toda la ciudad y el Valle de la Urrá pueden estar llegando a más de 600 o 700 mil usos, porque son 192 rutas integradas al metro y tienen un buen número de vehículos, esas rutas que pueden superar fácilmente los 500.000 o 600.000 usos al día, o pasajeros, como llamamos nosotros. Dificultades. Existe volví a ingresar el micrófono. Bueno, dificultades. Existe un divorcio entre el validador y la barrera física de control del pasajero. El metro nos ha ayudado poco en el tiempo en que llevamos, en los problemas que se presentan de la barrera física del validador hacia abajo, lo llamo yo. El validador va colocado a una altura de 1.40, 1.50, y las registradoras de control físico del ingreso del usuario van más abajo. Esos dos componentes están divorciados desde el punto de vista de control. Se está hablando con ellos para mirar cómo se corrige, y yo creo que a futuro se podrá mirar eso, porque entendemos nosotros que el que recauda también debe llevar a cuidar la evasión. Ese es un proceso que hemos solicitado nosotros. En nuestro contrato existe algunas notas donde por lo menos indicadores de evasión y indicadores para controlar el fraude deben buscarse con el que recauda, para poder comparar datos y para poder mejorar el proceso de control. En eso hemos tenido dificultades. Y la principal dificultad que tenemos, que no es del metro, sino que es de las autoridades de transporte, de nosotros los transportadores y de la ciudad, es que este servicio se le está cobrando al estrato 0, 1 y 2 en la tarifa. Y para el caso de nosotros es muy costoso. Es 165 pesos, que en algunas ocasiones de algunos pasajes supera el 7 o el 8%. En otros pasajes o usos que hay, se le cobra a una persona que ni siquiera va a integrarse con el metro, simplemente a un pasajero que ni siquiera le paga el metro y no quiere recaudarlo físicamente. ¿Qué hemos buscado nosotros con eso? Y que es el tema del día de hoy en esta comisión, que eso no quede a cargo ni del usuario ni del transportador. El servicio es muy bueno, pero nosotros le propusimos al alcalde en una reunión específicamente que tuvimos la semana pasada, que nos acompañó el doctor Mateo, la doctora Viviana, el doctor Mateo de la Secretaría de Medellín, aquí hay otro Mateo del área metropolitana, la doctora Viviana y la directora del área. Le solicitamos específicamente por parte de Ecotrans y los que nos acompañaban, que ese servicio fuera asumido por la ciudad. La tarjeta cívica y el metro son propiedad del municipio de Medellín y propiedad del departamento de Antioquia. Al ser propiedad del departamento de Antioquia, pues es ilógico que los subsidios y momentos que recibe el metro, cuando se distribuyen a los usuarios, se los esté llevando la gente de estrato 3, 4 y 5, que es la que está al borde de las estaciones del metro, porque han tenido un mejoramiento muy grande en la parte comercial y en la parte residencial. O sea, sí han valorizado del metro, y aparte de eso son los que reciben los subsidios y los fomentos en materia de transporte. El subsidio debe llegarle, como lo dijo el presidente de la CTU,
a las otras 450 puntos cardinales que tiene el Valle de la Aburrá, 450 puntos de orígenes y destinos de las 505 rutas que tenemos de censo que prestamos los transportadores del TPC y no les llegan. Cuando el pasajero baja la escala de la estación del metro y va a abordar a un usuario, todo es a pleno costo. Las platas que se han recibido para fomentar el transporte, aunque para el usuario de un barrio alto es un solo viaje con un transbordo o con 2 transbordos, esas platas y esos dineros y recursos no le están llegando ni un peso a él. Y tendrían que llegarle. No es que el metro no reciba este servicio, sino que de los subsidios que están llegando, de la sobretasa del combustible, de las rentas departamentales, se busque la manera de esa parte la paguen al metro para que no tenga que cargarse en la estructura de costos al usuario. Porque a los transportadores en ocasiones en un solo viaje nos están cobrando hasta 330 pesos por un pasajero que monta y tiene doble transbordo y es un solo viaje para el usuario. 330 pesos porque cobran 165, por ejemplo, la empresa de Envigado, cuando se baja en la estación del metro y se integra y hay doble integración y va a una empresa que sea, por ejemplo, Transporte en Medellín, en el sector noroccidental de la ciudad de Medellín, le cobran 2 veces a los transportadores, nos cobran una vez a nosotros los 165 pesos y una vez los 165 pesos al usuario de la otra parte. También cobran el usuario que no paga con tarjeta, sino que paga en efectivo. Lo registran y lo registran como un uso, aunque no se prestó el servicio y cobran los 165 pesos. Entonces, excelente servicio. Podemos dar un testimonio y una referencia en materia de la tarjeta cívica, pero la solicitud es que ese servicio sea a 0 costo para los usuarios y a 0 costo para el transportador. Porque si nosotros no se lo cobramos al usuario, lo tendría que pagarle el transportador y eso equivale casi a otra cuota de administración entera. Entonces ya se lo propusimos al alcalde. El doctor Mateo y la señora directora del área quedaron de que pegaban la miradita porque ellos asisten, el doctor Mateo, a la Junta del Metro. No es decir que este servicio no vale, sino que se le busque una financiación que no sea del extracto 0, 1 y 2 o del propietario del vehículo, que como todos sabemos en el Valle de la Aburrá tenemos pequeños propietarios que la mayoría no tienen sino un vehículo, máximo 2 vehículos, y que les queda bastante duro asumir este proceso. No sé si con eso contesto lo de la siguiente pregunta, porque la de la siguiente pregunta es que cómo se ha reflejado. ¿Qué puedo decir yo del reflejo? Cuando nosotros hacemos una integración, rebajamos la tarifa sin tener ningún subsidio ni otro aumento de ingreso de fomento. ¿Y eso qué implica? Que a veces el índice de pasajero kilómetro puede ser más alto en las rutas del metro porque son más cortas, pero el ingreso por kilómetro, los pesos por kilómetro, al hacer la tarifa menor, puede que hagan que un vehículo, y es el caso, por ejemplo, en Santra, donde un vehículo de una ruta normal puede llegar a 18 millones de pesos y un vehículo del metro, aunque haga muchos más pasajeros, no llega sino a 14 millones de pesos de producción bruto en el mes. La razón es que la tarifa promedio de las rutas del metro, cuando hay mucho integrado, puede ser inferior a 2.400 pesos o 2.300 pesos, promediando los pasajeros plenos o urbanos frente a los pasajeros integrados. Y eso es un proceso complejo porque se confunde a veces el índice de pasajero kilómetro con el ingreso por kilómetro por vehículo. Y en los del metro el ingreso por kilómetro es menor, aunque el IPK sea mucho mayor. En ese aporte tengo en los otros porque no aplicaría para nosotros, sino en lo que yo ya había expresado anteriormente. La segunda pregunta, en ese caso, especialmente en cuanto a cómo se ha reflejado la productividad. O sea, la productividad puede aumentar en uso del vehículo, en pasajeros, pero disminuir en pesos por kilómetro o en ingresos brutos del mes por razón de las diferencias de tarifa. La tarifa plena es de 3.400 pesos y hay muchas tarifas integradas cercanas a los 2.000 pesos. Entonces, aunque se muevan más pasajeros, tenemos menos ingresos por kilómetro.
con eso entendemos rendido el informe en lo que le corresponde y le compete a la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa, y que tenían asignado a Leopoldo Gutiérrez como expositor, pero él se dio la palabra en esa parte. Muchas gracias. A usted, señor Leopoldo, muchas gracias. Nuevamente Daniel Toro para efectos del acta. Bueno, tratando de hacer un resumen tanto de esta sesión como de sesiones anteriores de la presente comisión, yo creo que hay que clarificar un poco el objetivo de esta reunión, que se suscitó toda vez que consideramos desde la Comisión Accidental y la Unidad del Concejal que hay algunas diferencias o falacias argumentativas que se han venido presentando en torno a todo el sistema de recaudo. Por eso queríamos que tanto don Jimmy, don Leopoldo, don José y don Orlando nos dijesen hoy, y si hay alguien presente de la otra empresa que está en estos momentos actuando como oferente del servicio, nos pudiesen ejemplificar, no solo a nosotros, sino a todos los transportadores, los costos exactos del sistema de recaudo que tienen los diferentes operadores. Ese era el objetivo, digamos, de la exposición de todos ustedes. Agradezco si algunos tienen el dato. Si no, yo creo que deberíamos hacer otra ronda de preguntas. Pero adicional, si no hay ningún otro experto, el señor Merino de Azotrans va a intervenir. Perdón, en el orden del día está el doctor Orlando Pérez de Conatra. Sí, señor, correcto. Ya vamos a continuar con eso. El señor Orlando Pérez de Conatra. Es que no lo veo por acá. Buenas tardes a todos los asistentes a la mesa. Muy buenas tardes a Conatra. Y para efectos del acta le agradezco nos informe nuevamente su nombre y puede iniciar con su intervención. Mi nombre es Orlando Pérez Guerra, soy el gerente de Conatra. El comunicado que nos enviaron para responder pues va mucho en el sentido tanto de Jimmy como de Iván Restrepo, y nosotros tendríamos unas observaciones al tema de la adopción del recaudo, del sistema de recaudo en la ciudad. Yo lo único diferente que diría tanto del doctor Iván Restrepo como de Jimmy es que el sistema de recaudo es obsoleto y es costoso. En lo otro es muy bueno. O sea, recibimos la plata, podemos hacer reclamos de los pasajeros si hay diferencias entre los validadores de ellos y los sensores nuestros. No tenemos ninguna observación mala que hacer, pero agregamos que nos parece muy obsoleto y muy costoso. ¿En qué sentido? Un señor que va a comprar un pasaje al metro tiene que exponerse a filas o a recargas o a un montón de cosas en una tarjeta particular. Ese tema ya el mundo lo superó, el mundo del transporte. Lo han visto quienes fueron a Argentina, quienes van a Costa Rica, Panamá, a Europa, saben que una tarjeta de un banco es suficiente para montarse en el transporte público. A nosotros se nos pone una tarjeta especial que es obsoleta por eso, porque primero al usuario le pone la talanquera de ir a hacer filas. Las filas más grandes del metro son las de cargar las tarjetas. Yo creo que las otras no tienen tanto problema. Pero usted va al metro y la gente está recargando tarjetas. Cuando lleva una o dos tarjetas en el bolsillo que puede emplear en ese transporte. Segundo, nuestro dinero está muy seguro, porque es muy seguro, 8 días o más guardado en el metro. Eso es obsoleto. Y va primero a una fiducia. Y la fiducia la derrama a la empresa. Yo
en nombre de Conatra y con los asociados de Conatra, el Consejo Directivo, hemos venido adelantando reuniones con bancos, Bancolombia, con la vivienda, con bancos, y hemos logrado convencerlos de que el recaudo lo podemos hacer con datáfonos, en cada carro, con ingreso con ingreso de la plata al vehículo en ese mismo momento. Directamente, sin pasar por fiducia, sin pasar. Es más, la empresa va a hacer un canal y seguramente que es un vehículo de recaudo, pero podría entrar directamente a las empresas, como en muchas partes del mundo. Y como en muchas partes, como en muchos negocios, la mayor parte de los negocios paga un tinto y le llega la plata inmediatamente a la cuenta de la tienda o de la cafetería que le vendió el tinto. Ese es un sistema que estamos adelantando nosotros con Bancolombia, con Davivienda, y lo han visto pues muy viable. Estamos terminando de regularlo de las tarifas, porque no va a ser el 5 ni va a ser el 7% que nos cobra a veces el metro, sino unas tarifas mucho menores, mucho menores. O sea, va a ser un costo pues que vamos a poder sufragar, o el municipio cuando nos sufrague o nos subsidie ese valor de la tarifa, no va a ser tan alto, va a ser menos de la mitad de lo que nos cobra el metro. Estas conversaciones van adelante y yo espero que podamos sumar a las otras empresas y agremiaciones en estas conversaciones que llevamos muy adelante con los bancos y a los que les hemos planteado esos recaudos que hoy operan en todo el mundo. Básicamente eso. De resto, el contrato me parece que es de mucho tiempo y son contratos. Conatra fue la primera empresa que adoptó la tarjeta cívica en todo el Valle de la Aburrá. O sea, fue la primera. Obviamente con Masivo del Norte, empresas como las de Barbosa, Girardot y Copacabana, fueron las primeras en adoptarlo. Lo hicimos con mucha expectativa, con mucho entusiasmo, muy buenas en ese momento, excelente en ese momento. Hoy ya se han vuelto obsoletas, se han vuelto costosas y ya sabemos que el mundo ha ido cambiando en la medida en que se han actualizado pues la tecnología y otra serie de temas en relación con los bancos. Yo espero que mi intervención pueda motivar a que el sistema de recaudo, desde luego, tenga un buen futuro, pero no con lo que hay hoy día, porque lo que hay hoy día es supremamente costoso y seguramente que se va en un sobrecosto no al usuario, sino al transportador, que no alcanza a cubrir los costos muchas veces en muchas de las rutas, ¿cierto? Hasta ahí, señor concejal y señores asistentes. Muy amables. Muchísimas gracias a usted y a Conatra por su intervención. A continuación, tengo una solicitud del uso de la palabra por parte del señor Juan Gonzalo Merino, de Asotransba. Don Gonzalo se encuentra presente y desea intervenir. Repito, ¿alguien de Asotransba desea intervenir? Muy buenas tardes, Ferney López, director ejecutivo de Asotransba. Muy buenas tardes, por favor, informe su nombre para efectos del acta y proceda con su intervención. Ferney López, director ejecutivo de Asotransba. Lastimosamente, Juan Gonzalo tiene problemas con el ingreso, está buscando que le permitan el ingreso nuevamente, pero no le ha sido posible. Pero yo puedo hacer la intervención en nombre del gremio de los transportadores.
Por supuesto, adelante. Bueno, no, para no, digamos, caer en tomar lo que ya mis colegas han expuesto de una manera amplia y suficiente sobre el tema del recaudo, y, digamos, haciendo a colación a la pregunta que nos menciona sobre el tema de los costos, yo sí quisiera mencionar dos cosas puntuales. Lo primero es que hoy en el estudio de la tarifa lo que tenemos nosotros como pasajeros movilizados en el transporte público colectivo es alrededor de 4.700 usuarios por vehículo. Con ese dato y haciendo la multiplicación de lo que nos decía el doctor Iván Darío sobre el costo que hoy tiene para el pequeño transportador, que es 170 pesos por pasajero en temas del metro, podemos decir que justamente eso está, para un pequeño propietario, está costando cerca de 800.000 pesos por vehículo. Este costo no se ve reflejado en el estudio de la tarifa, o sea, sale directamente del pequeño transportador. Por eso la dificultad para la implementación masiva en el transporte público colectivo, la imposibilidad de hacerlo. Los transportadores no estamos en contra de la implementación del recaudo. Lo que no vemos desde lo técnico, desde lo financiero, es la factibilidad para poder hacerlo. Me sumo a los colegas de Cotransa cuando dicen que hay que buscar la manera financiera, ya sea desde el metro, desde la voluntad política, para que esto sea cero costo para el transportador, porque ya hoy, para los transportadores que tienen implementado el recaudo, representa un costo significativo que está siendo asumido por ellos. Es básicamente nuestra intervención. Muchísimas gracias. A usted, Ferney, muchísimas gracias. Nuevamente, Daniel Toro. Bueno, caballeros, agradezco mucho a las empresas que intervinieron. Eso nos permite a nosotros ejemplificar. Esto es, de esta sesión ya salimos con una cifra clara. Un momento, Autocol, que ya le vamos a dar el uso de la palabra. De esta sesión ya salimos con una cifra clara. Muchas gracias a ustedes por informarla. Yo creo que una forma, ya lo hago como una intervención más de tipo profesional y personal, que actuando en representación de la comisión, yo creo que una buena forma de ir desentrañando las aristas del problema es que durante la próxima sesión podamos escuchar nosotros a los oferentes de ese recaudo, de manera que podamos hacer un análisis que nos permita concluir no solo las cifras exactas de las tarifas que ellos están manejando para que hablemos todos el mismo lenguaje, sino que puedan ustedes, por medio de la exposición de esos oferentes, concluir cuál podría ser el mejor oferente por el momento y si se puede llegar a alguna negociación con él. Listo. A continuación, le daré el uso de la palabra a Autocol y posteriormente a Juan Guillermo Zapata. Tiene entonces el perfil denominado Autocol. Por favor, informe su nombre y proceda con su intervención. Daniel, disculpa un minuto. Que por favor entonces quede como uno de los compromisos de la comisión y citar a estos operadores para que sirvan de generar una exposición a la comisión accidental. Está bien y esa actividad dentro de las conclusiones, Daniel. ¿Eso es lo que se solicitó? Sí, señor, correcto. Voy entonces a citar esto. Que quede así claro, abogado. Bien, pueda continuar. Buenas tardes para todos. Arbea, Agudelo y Autocol. Escuchando todas pues las intervenciones de los gremios y la posición que hay, veo que todos estamos de acuerdo en que el transporte público hoy no cuenta con la capacidad económica de asumir un valor adicional. Los pequeños transportadores hoy tienen unas dificultades económicas grandísimas, ¿cierto? En la comisión accidental anterior, el secretario manifestaba de que para facilitar esto harían corredores preferenciales para el transporte público, pero es de aclarar que esto se haría en el sector centro, en las cabeceras de los barrios no es posible, que ahí es donde tenemos la mayor dificultad. También vemos que pusieron en ejemplo a Europa, pero Europa es muy diferente a Colombia. Nosotros no tenemos la misma infraestructura vial.
no tenemos las mismas capacidades de desarrollo. Es posible que el distrito se reúna con Secretaría de Movilidad y le haga una propuesta a los transportadores de cómo van a ayudar a este transportador a poder llegar a este objetivo. De lo contrario, no sería posible llegar a este recaudo, dado de que esto genera unos costos muy altos. Vemos que en mi representada, yo haciendo los cálculos, nosotros movemos en conjunto con la empresa Transconos, movemos 13.500 usuarios, donde manifiestan que el cobro no sería por el recaudo de la tarjeta, sino que sería por todos, es decir, los efectivos también entrarían al pago del mismo. Esto me generaría a mí unos costos diarios de 2.227.000. Mensualmente superarían los 60 millones de pesos. No sería viable para esta empresa incluirnos en el recaudo electrónico. Sería muy prudente que el distrito, en conjunto con Secretaría de Movilidad, hicieran una propuesta de qué recursos van a destinar al apoyo del transporte público colectivo en Medellín. De lo contrario, no seríamos capaces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Arbey, por sus argumentos. Procedo entonces a darle el uso de la palabra al señor Juan Guillermo Zapata Galvis y después al señor Nelson Darío Salazar. De manera que posterior a estas dos intervenciones escucharemos las dependencias. Adelante, Juan Guillermo. No lo escuchamos. Yo creo que Juan Guillermo tuvo problemas porque tan pronto le di la palabra, se apagó la cámara. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos ahora. Hola. Sí. Ok, muy buenas tardes para todos, un saludo. Voy a hacer una intervención corta porque veo que entonces nos van a citar para la próxima sesión de la comisión a los operadores. En la tarde de hoy voy a hablar en representación del operador de recaudo TPC SAS, simplemente para dar dos o tres, digamos que, líneas frente a algo que he escuchado que creo que más que lo anterior es importante que se entienda algo, y es que cuando el compañero Orlando hablaba de datáfonos y cuando hablaban de medios, y ahora que escucho a Juan Arbey hablar de los pagos en efectivo, es entendible que lo que no tenemos hoy es el concepto técnico de la norma jerárquica o la norma superior del recaudo electrónico por métodos tecnológicos, y esto toda vez que hoy la autoridad no ha sacado los lineamientos municipales o locales con los cuales se le dará la aplicación. Eso permite que hoy desconozcamos la norma general o la norma técnica para la aplicación, la implementación de estos sistemas de recaudo, los cuales, para el caso de los datáfonos, don Orlando, un datáfono no cumple con el sistema de seguridad, que es la norma ISO 24014, porque todos los estándares, incluso los medios, la 1443-4, que todas son ISOs, son estándares internacionales, son los estándares recomendados por el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el pago electrónico, el pago en efectivo con validación electrónica, que hace parte de los sistemas de recaudo. Entonces, simplemente como para no perder la oportunidad de que me dieran el uso de la palabra, pero esta lo ampliaremos en su debido momento para la próxima reunión. De hecho, quisiera que si de pronto hay temas o líneas particulares en las cuales se pueda hablar, o solamente se va a hablar de ofertas y no se va a hablar de tecnicismos, que es importante que hoy, digamos que la autoridad, el distrito y el área nos empiece a hablar un poco más sobre la norma que vamos digamos que vamos a utilizar para las implementaciones, ¿cierto? Ya
basados en que existe una norma general y que no solamente aquí en el territorio se va a hacer la primera implementación, sino que las implementaciones ya se vienen haciendo en país. De hecho, ya hay 3, 4 implementaciones que vienen funcionando. Entonces, era como eso, para que nos vayan como dando lineamientos y así poder participar de manera eficiente en la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Guillermo. Yo creo que la idea de la próxima sesión es que, en efecto, podamos vislumbrar todas esas aristas de la oferta que ustedes tienen y sirva si usted utilizar los tecnicismos que considere necesarios. La idea es que tanto técnica como de manera técnica, tanto técnica como práctica, podamos nosotros entender no solo lo que ustedes ofrecen, sino los demás oferentes y las tarifas claras. A continuación, tiene el uso de la palabra el señor Nelson Darío Salazar. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante. Mi nombre es Nelson Darío Salazar, represento al Grupo Empresarial Transporte de Medellín Castilla. Hoy, con las intervenciones que hemos escuchado, se analiza que hay una mala información en todos los ámbitos, donde unos tienen conocimiento de que le cobran 115, el otro 165, 170, en fin. Entonces, la propuesta hoy es a que nos pongamos al tope de qué es un recaudo y qué podemos seguir y poder avanzar con esto. Desde el TPM anterior, desde el 2014, donde se vienen desarrollando unas propuestas gobernanzas, donde hemos querido avanzar unas empresas que hemos venido desarrollando ciertas normas reglamentarias, otras empresas se quedaron atrás y unos que hemos invertido el gran porcentaje para que estemos al alcance de que hoy queremos seguir con este transporte público colectivo vivo y podamos seguir proyectándonos. Le pedimos al distrito de Medellín que sea fuerte y contundente con la gobernanza que hoy son 4 inamovibles, que son recaudo electrónico, CTLs, gestión y control de flota y flotas administradas. Si no llegamos a esto, el distrito no nos hace cumplir estas normas, en 2 años vamos a ser fuertes y contundentes, pero todo el transporte público colectivo de la ciudad de Medellín no va a asistir. Debemos de ser fuertes hoy y seguir avanzando. Tenemos unos ítems que si empezamos con este recaudo, unos rubros que tenemos hoy oscuros, unos rubros que tenemos hoy polarizados, con esto podemos subsidiar este recaudo, independientemente por donde nos queramos ir. Pero le solicitamos al distrito de Medellín que brille hoy fuerte y contundentemente y que no brille en 2 años y todos quebrados en las empresas esperando qué va a suceder. Muchas gracias por la intervención y quedamos atentos para la próxima sesión para que nos informen todas estas empresas de pasarelas que pueden salir a flote y estamos muy atentos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Nelson Darío. Por acá por el chat, el señor Carlos Alberto Muñoz de Cotras Mayat solicitó el uso de la palabra. Adelante, señor Carlos Alberto. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Bueno, yo creo que frente a todo este tiempo que nos hemos gastado y que nos hemos invertido para sacar adelante todo este programa de modernización de la flota, tenemos que ser prudentes y tenemos que partir de experiencias positivas en el exterior, en donde en buena hora un grupo de transportadores de la ciudad de Medellín estuvo en la ciudad de Buenos Aires, en la República de la Argentina, conociendo una experiencia positiva de desarrollo del transporte público, y el éxito está garantizado gracias a la cofinanciación
y a la participación del Estado representado en sus niveles, tales como la ciudad, la provincia de Buenos Aires e igualmente la República, en donde se logran aportes o subsidios que llegan casi que al 70%. Y aquí no es el que más corre es el primero que va a llegar. Aquí estamos definiendo el futuro y el presente de todas estas empresas y de los pequeños transportadores del territorio. Si no hay cofinanciación, si no hay participación del Estado, difícilmente podremos sacar adelante todo un programa de modernización, porque no es solamente el recaudo. Hoy el recaudo tiene un éxito electrónico, tal como lo referenciaron, en los modelos de integración con el metro, en donde es un negocio tripartita, tanto para el transportador como para el mismo Metro de Medellín y para el usuario. Lo que hace atractivo el negocio, ese volumen de pasajeros que recibimos y que le entregamos al metro, es un negocio interesante. Aquí lo que hay es que entrar a ver cómo vamos a estimular el usuario del transporte público colectivo regular en nuestras rutas urbanas. Porque cuando lo plantea el presidente de la CTU, igualmente como gerente de Cotrasmi, pues es importante darnos cuenta cuál ha sido el impacto en ese modelo de recaudo que es diferente a los que hoy tiene el metro y que realmente es un negocio positivo. En difícilmente hay un atractivo para que el usuario opte por la propuesta que nosotros les entregamos. Hay que pensar más allá cómo esto es un negocio. Y no nos apartemos de ahí, que esto es un negocio donde usted lo mire y que ese negocio debe de darle productividad y rentabilidad tanto al operador como al mismo transportador y al usuario, para que esto sea un servicio que verdaderamente estimule el uso de nuestro transporte. Hoy con el recaudo no vamos a solucionar, en la forma en que hoy está concebido, no vamos a solucionar los problemas que nosotros tenemos. Una cantidad de usuarios que se nos han bajado del carro y se han optado por otros modelos de servicio de alto costo para la nación por los riesgos y peligros que representan. Y todo, pues, en razón de las grandes dificultades que nosotros enfrentamos. Las velocidades comerciales nos hacen menos atractivo este negocio. Y necesitamos no solamente los 4 pilares que nos plantea Nelson, necesitamos cómo hacemos más atractivo el servicio de transporte, no con carriles preferenciales, sino con carriles exclusivos para el transporte público colectivo, que realmente nos hagan más dinámica y más ágil la prestación del servicio. El Metro de Medellín, mire todas las cosas positivas que se hablaron, pero es un negocio que realmente de muy poco riesgo para el Metro de Medellín. Nosotros como transportadores tenemos que asumir todas las cargas prestacionales, tenemos que garantizar todas las coberturas de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y en esa parte no nos acompaña el metro, solamente estaría o el operador que se disponga. Aquí hay una situación y es que el modelo sí hay que agregarle unos nuevos elementos, porque no estamos diciendo no al recaudo electrónico, sino de qué manera podemos hacerlo, tal como se está haciendo en la misma ciudad de Buenos Aires, en donde hay beneficios para todos, porque hay la participación de parte del Estado. Pero ¿cómo modernizamos esos componentes tecnológicos? Hay que ver el fraude que hoy se presenta aún en estos sistemas por las puertas traseras. O sea, ¿cómo vamos a diseñar un recaudo electrónico que nos mejore las condiciones de control y de evasión de ese fraude? Yo creo que le faltaron muchas cosas a muchas de las personas que me antecedieron. Nosotros, y yo me pregunto qué está pasando, después de que Conatra montó un modelo de recaudo con el Metro de Medellín, en donde uno escucha solamente dolores de parte de muchos usuarios, en donde nosotros hasta como empresa nos hemos beneficiado, entre comillas, de esa crisis, cuando nos están ofertando vehículos a unos costos muy favorables económicamente y casi que le dicen a uno, vea, le vendo el carro y si quiere quédese con el cupo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué debemos de evitar de no volver a caer en el error o en las dificultades en que hoy otras empresas ya han caído por esta práctica?
tenemos que seguir aprendiendo y hay muchas interrogantes que todavía nos hacemos. En la próxima sección yo creo que va a ser muy importante conocer cuál es el modelo, porque siempre nos dicen es que hay desconocimiento, cuando hay unas realidades que de pronto no se quieren aceptar. Entonces, como todos nos han dicho, el TPC le dice sí al recaudo, pero un recaudo que no es que para que mañana lo montemos, porque es que no sabemos ni siquiera los costos. Entonces yo digo que antes de diseñar una resolución con unas condiciones técnicas, es como el Estado definitivamente nos va a decir si es o no es posible la participación de ellos en el desarrollo de este modelo. Agradezco por esta intervención y aquí lo que venimos es a construir, a sumar, a seguir aportando, porque aquí tiene que ganar todo, aquí tiene que ganar la ciudad, aquí tiene que ganar el transportador y tiene que ganar el usuario para poder hablar de un verdadero proceso de modernización y que además de la administración de flota, que además del recaudo y acabar con un modelo de afiliación, pues ¿cómo vamos a garantizar el mejoramiento de esas condiciones de movilidad que nos permitan fluir como corresponde? Yo lo dije la vez pasada y me preocupa y no hacemos nada. Siempre el Estado nos dice, es que ya no somos capaces de controlar la informalidad. Esto está desbordado. Pero ¿cómo hemos permitido que eso llegue a ese punto cuando no ha habido la voz de un gobernante que diga, venga, paremos esa publicidad comercial que tienen todas las plataformas, en donde es tan grande la confusión para la comunidad en general que muchos creen que el transporte informal a través de estas plataformas es algo legal porque hay la omisión y la tolerancia por parte del mismo Estado para que eso fluya. Necesitamos en verdad soluciones integrales que nos ayuden a mejorar esa añorada productividad, en donde hay perspectivas de la misma administración de que podamos subir a un 10%, pero ese 10% no se garantiza con un recaudo electrónico. Hay que complementar con acciones muy claras y concretas que mejoren hoy las condiciones de movilidad para el transporte público colectivo, que hagan más atractivo nuestro servicio. Muchas gracias. A usted, señor Carlos, muchas gracias por sus apreciaciones. Veo que tiene levantada la mano el señor Leopoldo. Señor Leopoldo, ¿desea intervenir? Iván Darío Restrepo, para agregar complementar la intervención de ahora en el sentido que nos llamaba la atención porque no contamos lo de Argentina, porque nos estamos circunscribiendo a las preguntas. En Argentina, la tarjeta que hay, que es como el equivalente a la cívica del Valle de la Aburrá, es una tarjeta que denominan SUBE. Esa tarjeta tiene un mejoramiento, ha funcionado mucho tiempo, muy similar a la del metro, pero con un mejoramiento grande, que la gente la puede cargar en el mismo validador del vehículo. Pues la cargan por internet y no tienen que hacer ninguna fila, sino que en el mismo validador del vehículo se habilita la carga que hicieron por internet. Esa fue una de las grandes diferencias que vimos, más que el pago de esa tarjeta lo asume el sistema estatal. Es una entidad estatal la que la tiene parecida como la tarjeta cívica, que es una entidad estatal, la asume y no se la cobra ni al propietario ni al usuario. Pero la gran ventaja, y en eso le doy razón al doctor Orlando y gracias por llamarnos la atención, y la gran diferencia que tiene con la tarjeta cívica es que el sistema de pago recargan por internet la tarjeta y cuando llegan al vehículo sin hacer ninguna fila, o al metro o a cualquier validador de ingreso, en ese momento se habilita la carga que tienen ellos. Solamente a partir de final de este año van a entrar en operación que puedan recibir códigos QR y que puedan recibir tarjetas de Visa y Mastercard. Era para hacer ese aporte y para decirle al doctor Orlando que tiene razón en esa parte. En materia de recarga y de habilitación de la tarjeta, el metro tiene problemas significativos y ellos lo saben porque
saben que los porcentajes de gente que recarga y después tiene que ir a validar por internet son muy poca la gente que lo hace por lo disuasivo del sistema y por lo incómodo del sistema, que eso lo superaron mejorando el software y el firmware de los equipos en Argentina hace muchos años. Muchas gracias. A usted muchas gracias. A continuación daremos el uso de la palabra a las diferentes dependencias. En primera instancia tiene el uso de la palabra la Secretaría de Movilidad. ¿Se encuentra presente alguien de la Secretaría Que de por Movilidad? favor pueda empezar el área metropolitana. Ya se va a conectar la otra vía. Perfecto, entonces tiene el uso de la palabra el área metropolitana del Valle de Aburrá. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Pues desde el área metropolitana como autoridad de transporte a nivel metropolitano, se toma como atenta nota a las diferentes intervenciones. Simplemente queremos reiterar y resaltar que el recaudo interoperable, como en su momento lo dijimos en la primera sesión, atiende a una exigencia y a un cumplimiento como tal de la norma, de la ley, donde la ley establece que los sistemas cofinanciados deben adoptar un sistema de recaudo interoperable, como lo decían ahorita, bajo la ISO 24014-1, que es ese parámetro técnico o esa norma estándar frente a cómo debe operar el recaudo. Pero digamos que el área metropolitana como autoridad simplemente viene trabajando en esa estructuración de ese proyecto normativo a nivel metropolitano, y sí quisiéramos dar, digamos, la tranquilidad frente a que en conjunto con la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, en ese trabajo articulado, obviamente se deben considerar todos los aspectos que aquí se han tratado extensamente por parte de los representantes, y es desde el componente no solo legal, jurídico, sino también el operativo, el económico y demás, entendiendo las necesidades del sector, entendiendo que este sistema de recaudo interoperable no se estructura y no se desarrolla simplemente a partir de lo que determina el área metropolitana, sino en trabajo conjunto con los diferentes actores del sector. No en vano mencionaban ahorita la reunión que se tuvo con el señor alcalde hace un par de semanas, donde los representantes del sector pues pudieron también conocer de primera mano y expresar sus necesidades. Pero yo sí quiero dejar claro que de cara al cumplimiento de la norma y lo que venimos trabajando desde el punto de vista normativo, es justamente teniendo en cuenta los diferentes aspectos. Yo creo que en ningún momento esa norma o ese cuerpo normativo que se expida desde el área metropolitana va a ir en contravía de los intereses o mejor, en la afectación de las diferentes empresas del sector. Todo lo contrario, pues adicional al cumplimiento de la norma, se trata justamente de poder brindar un servicio, un buen servicio, también mejorar el servicio en los diferentes, por parte de las diferentes empresas, mejorar la experiencia del usuario, más allá de lo normativo. Yo creo que la necesidad es clara y en ningún momento se ha pensado que justamente con la reglamentación se afecte al gremio transportador, que finalmente es de la mano con ellos que se tiene que entender la necesidad. Está el gran reto por parte de la autoridad de transporte y también con el distrito de Medellín, y es cómo también es viable el proyecto, porque no se trata solo de reglamentarlo, sino de la viabilidad financiera, la viabilidad económica que tenga para su implementación. Pues nada haríamos de expedir una norma que finalmente vaya a ser ineficaz por no poderse cumplir, al ir en detrimento, y pues que finalmente no podamos
tener el recaudo que efectivamente nosotros queremos que sea un mejoramiento de la experiencia, queremos que sea un valor agregado para todos los transportadores, como ya operan en otras partes del país, caso Barranquilla, por ejemplo. Entonces, estamos también analizando esos escenarios comparativos con Buenos Aires, con quien tenemos un buen relacionamiento con la alcaldía y hemos tenido ya conversaciones adicionales a las visitas que ya han mencionado que se hicieron. Entonces, yo creo que está ese reto por parte de la autoridad de hacer una norma efectiva, una norma eficaz, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de otras partes, de otros territorios y otras ciudades donde finalmente han tenido diferentes dificultades, y se trata de aprender de eso para que podamos efectivamente, de la mano con el gremio transportador, poder hacer una efectividad. Obviamente hay un componente comunicacional, hay un componente de socialización de todo este proyecto, porque es uno de los proyectos estratégicos que tiene el área metropolitana como autoridad de transporte, y eso es importante que el gremio sepa que venimos trabajando, pero esto no es un trabajo simplemente para expedir una norma, sino que efectivamente contribuya a que el recaudo sea una realidad, pero que sobre todo les aporte y que ellos de verdad entiendan cuáles son esos beneficios que el sistema trae, pues que ya tendremos tiempo en las próximas sesiones de explicar el avance y cómo se está estructurando el proceso como tal. Eso es lo que queríamos intervenir por parte de la Subdirección de Transporte como autoridad a nivel metropolitano. Muchísimas gracias, Mateo. Pregunto si ya se encuentran presentes de la Secretaría de Movilidad para la intervención. Buenas tardes a todos, honorable concejal, a todos los asistentes de la comisión. Pedimos excusas anticipadamente, pues nuestro equipo social ha estado presente en toda la comisión, pero nosotros estábamos también desde la dirección técnica resolviendo una reunión un poco urgente relacionada con el convenio de cofinanciación de MetroPlus. Entonces pedimos excusas, pero hemos estado atentos a todo el proceso. Creo pues que nuestro subdirector de transporte, Mateo Molina, ha planteado, digamos, el avance que hemos tenido en las últimas semanas. También contarles que creo que también lo trataron a lo largo de las intervenciones de los transportadores. Hace ya casi 2 semanas una reunión con el alcalde, donde se planteó la necesidad y la urgencia de avanzar en el proyecto de recaudo interoperable. Estamos en realidad en este momento detallando algunos temas relacionados con el proceso de transición de lo existente a lo que tendríamos en la interoperabilidad, y esperamos que en la próxima ya comisión les pudiéramos, en conjunto obviamente con el área metropolitana, que es la entidad líder en este proceso, poderles contar ya más detalles un poco más técnicos del cronograma y de cuáles serían los elementos estructurales del proyecto de recaudo. Creo pues que ya también todo se ha planteado, el planteamiento que hizo el subdirector Mateo, y estamos pues atentos a la próxima citación. Muchísimas gracias, doctora Viviano. A continuación tiene el uso de la palabra la Secretaría de Hacienda. ¿Se encuentra presente alguien de la Secretaría de Hacienda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor, para efectos del acta, y proceda con su intervención. Jorge Brandt, subsecretario de Tesorería. Nosotros entonces desde la Secretaría de Hacienda estaremos atentos a conocer el proyecto, la estructura del proyecto, y así con ello poder cuantificar, presupuestar y mirar pues los efectos que eso tendría no solamente en las finanzas del distrito, sino también el impacto social que puede generar. Entonces estamos a esperas de tener el proyecto o el anteproyecto para hacer el análisis desde el punto de vista financiero. Muchísimas gracias, subsecretario. A continuación, tiene el uso de la palabra la delegación de la Secretaría General.
¿Se encuentra presente alguien? Sí, Jessica Arboleda. No, a irnos a lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad del Área Metropolitana y la Secretaría de Hacienda. Como Secretaría de Apoyo estamos dispuestos a articularnos, a garantizar que efectivamente la estrategia cumpla entonces con el parámetro normativo señalado ya por el subdirector y la funcionaria de la Secretaría de Movilidad. Muchísimas gracias, Jessica, de la Secretaría General. Tiene el uso de la palabra la delegación del Metro de Medellín. Buenas tardes a todos, concejal Carlos Ortiz del Metro de Medellín. Pues muchas gracias por la invitación y escuchando acá a los colegas transportadores, al subdirector Mateo y a las demás personas que están acá. Nosotros, pues, primero, pues aplaudimos que la Secretaría de Movilidad del Área Metropolitana estén trabajando juntos en este tema de interoperabilidad. Creemos que es necesario para avanzar en todos los temas de transporte, un servicio más expedito, mucho mejor, una experiencia mucho más buena para los usuarios, para los ciudadanos. Entonces, nos gusta mucho que se esté trabajando en el tema. Como operadores de recaudo estamos atentos al desenlace de esto. Obviamente que va a salir una normatividad. Hay una serie de funcionalidades nuevas que entran a tener algunas responsabilidades nuevas. De todas formas, creemos pues que esto es positivo para todo el área metropolitana. Estamos pues dispuestos, según entiendo, que para la próxima sesión pues tendríamos que exponer ya los servicios, lo que hacemos directamente en el tema recaudo. Estamos pues listos también a tener una exposición del tema sobre lo que nos comentan los transportadores. Tomamos nota también de ello. Hay algunos temas que venimos trabajando, hay algunos temas pues que vienen funcionando muy bien hace mucho tiempo, otros que pues son susceptibles de mejoramiento y estamos dispuestos siempre pues a escucharlos y a trabajar en conjunto. Yo creo que esa es la intervención por ahora, y muy atento entonces si para que nos confirme si para la próxima sesión hacemos alguna presentación de nuestros servicios de recaudo. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Sí, en efecto, lo vamos a invitar para que en la próxima sesión puedan hacer una exposición como operadores. Y también le agradeceríamos a todos los presentes en esta reunión que nos compartan los contactos de otros operadores que conozcan, que podamos invitar a la comisión. Continuemos, Daniel, por favor. Por supuesto, concejal. Tiene ahora el uso de la palabra la delegación de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete. ¿Se encuentra presente algún delegado de Gobierno y Gestión del Gabinete? ¿No se encuentran presentes? ¿Se encuentra presente alguien? Muy buenas tardes para todos. Me disculpo que el audio no me quería activar. Bueno, un saludo. Soy Jaime Andrés Arias Campo, delegado de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete. Agradezco al doctor Farley por la invitación. He tomado atenta nota de todas las indicaciones, además de todas las posiciones de todos los transportadores, además también de los funcionarios del distrito. Y bueno, y pasaré pues atenta nota de lo que ha pasado el día de hoy. Veo con interés la participación de todos los involucrados en este espacio, tanto el distrito como los transportadores. Y creo que la próxima sesión será muy importante. Gracias por la participación del doctor Mateo, que dio grandes luces para la próxima sesión, al igual que la doctora Viviana, y será muy importante la próxima citación, doctor Farley, justamente para mirar pues como todas esas diferentes operadores oferentes frente a los modelos de recaudo. Entonces, muchísimas gracias y muy presto pues, doctor Farley, para cualquier tipo de sugerencia adicional que se pueda presentar antes de la próxima comisión.
A usted, Jaime, muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la delegación de la Personería Distrital de Medellín. Buenas tardes para todos. Pues efectivamente también como ente de control, nuestro papel acá es tomar atenta nota, evidenciar pues escuchar como a todas las partes intervinientes y en efecto, obviamente nosotros solamente pues actuamos de nuestro labor como vigilancia de la conducta oficial. Estamos como atentos, cualquier queja o alguna irregularidad de algún servidor público o alguna queja pues que se presente, alguna irregularidad en un tema contractual, la Personería de Medellín pues está como presta para algo que se pueda presentar, pero digamos que nuestro papel acá es escuchar y si requieren de pronto algún concepto, ya es la parte jurídica, pero nosotros como parte de vigilancia administrativa estamos es como velando por la conducta de los servidores públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a la Personería. Tiene ahora el uso de la palabra la Contraloría Distrital de Medellín. ¿Se encuentra presente alguien de la Contraloría? No se encuentra presente alguien de la Contraloría. No se encuentra presente. Continuemos, por favor. Tiene ahora el uso de la palabra la comunidad o las diferentes juntas administradoras locales que nos acompañan. ¿Desea alguien intervenir como comunidad o como junta administradora local? Esta es la invitación para aquellos, propietarios, gerentes, ediles, ciudadanía en general que hace parte de la comisión y desee participar. Bueno, José Alejandro, bien pueda, tiene la palabra. Recuerde presentarse antes de hacer su intervención. José, no te escucho. Alejandro Giraldo, adelante. Bueno, se desconectó, de seguro tiene problemas de conectividad de internet. Daniel, finalizadas entonces las intervenciones, le pido por favor que verifiquemos los compromisos para la próxima sesión, por favor. Señor concejal, yo creo que ya lo habían mencionado, pero hay personas que no sé por qué la plataforma lo sacó, pero los vemos pues afuera, y son personas que quizás tengan una opinión o quieran participar dentro de la sesión. Qué pena haber abierto el micrófono. Juan Guillermo, tenemos 66 personas conectadas y hasta el momento nadie está solicitando ingresar. Entonces, me supongo que no desean participar más y siendo así vamos a cerrar las discusiones y a recapitular los compromisos. Por supuesto, concejal, nuevamente Daniel Toro. En efecto, para la próxima sesión de esta comisión accidental, que se proyecta dentro de lo posible sea en 15 días, nos comprometemos todos como comisión, pero específicamente el señor Juan Guillermo Zapata, los señores Metro de Medellín ya como operadores de recaudo y otros operadores de recaudo que podamos nosotros desde la unidad reunir de parte de todos los transportadores para que presenten, digámoslo así, el brochure de los servicios y las tarifas exactas que incurren en este sistema de recaudo electrónico, de manera que tanto los transportadores como nosotros en la comisión podamos manejar el mismo lenguaje y tengamos claros los precios de ese servicio. Siéntanse en la libertad de preparar presentaciones, no solamente con las tarifas de los servicios, sino además con los plus o ventajas que ofrecen dentro de su portafolio, para que los transportadores puedan en efecto irse con una idea clara del servicio que ustedes ofrecen. No hay más compromisos de parte de la unidad de apoyo concejal, citar la comisión para los
la próxima sesión de esta comisión para los siguientes 15 días. Bueno, Daniel, muchas gracias. Le solicito entonces al abogado, por favor, certifique la hora de finalización de la sesión. Muchas gracias, concejal. Siendo las 3:30 de la tarde, damos por terminada la presente comisión accidental. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días para escuchar a los operadores. Muchas gracias. Les deseo una feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.